Muy buenas noches, ¿cómo están? Después de haber solucionado algunos inconvenientes, sabemos que, bueno, todo puede pasar. No estamos exentos de algunas trabas, inconvenientes con el internet, con el link, con todo. Así que valoramos el trabajo de los chicos acá que se están esmerando y haciendo todo lo posible para que ustedes desde su casa puedan recibir una palabra en este día y que pueda hacerle de bendición a cada uno de ustedes. Así que mientras esperamos que se vayan conectando, los que estaban en espera y aquellos que todavía no están conectados, lo vamos a estar esperando para que podamos todos juntos unirnos en esta noche para escuchar una palabra que seguramente va a despertar tu espíritu, te va a conectar con Dios. Así que mientras esperamos a los que están allí en sus casas tratando de conectarse, ¿qué opinas si hacemos algo? Ahí donde está, despójate de todo lo que te has rodeado en este día, de todo lo que has vivido, de todo lo negativo, de todo lo que pueda perturbar que la palabra de Dios en este día pueda llegar a tu corazón. Damos lugar al pastor para que salude y bueno, de ahí ya vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Dios les bendiga. No sin luchas, no sin pruebas con todo esto de las conexiones, pero bueno, gracias a Dios estamos saliendo de nuevo. Yo creo que Dios nos va a bendecir en esta noche con una palabra que va a servir de guía para nuestras vidas y yo creo que ese es el objetivo, así que rogamos a Dios que Él pueda tocar tu corazón a través de esta palabra y que esto quede depositado y quede como una semilla que lleve mucho fruto en tu corazón. Así que los que están conectados ya, bienvenidos, y los que faltan aún conectarse, bueno, seguimos esperando un poquito y rogando que también tengan buen servicio con el internet para que puedan conectarse y puedan compartir y puedan disfrutar de esta palabra que Dios trajo en estos días. Así es, así que bueno, vamos a dar comienzo en esta noche. Creo que el pastor tiene una palabra también y bueno, vamos a tratar acá de separarnos un poco la tarea y de poder compartir lo que el Señor está hablando a nuestros corazones y que seguramente va a ser de bendición a tu vida. Así que yo te invito ahí donde estás, mientras estás mirando, que aquietes tu corazón, que aquietes tu espíritu y vamos a orar antes de compartir la palabra. Vamos a sujetar todo bajo el control y el dominio del Espíritu Santo y vamos a declarar en esta noche que el Señor tiene una palabra viva, eficaz, que va a causar un despertar en tu espíritu, en tu alma y que te va a desafiar a lo nuevo que Dios tiene en este día. Padre, te damos gracias en esta noche por esta bendita oportunidad que tú nos das de poder compartir una palabra que sabemos que todo lo que está escrito es vida, es simiente de vida en nuestros corazones. Señor, sujetamos en el nombre de Jesús todo lo que se pueda oponer para que cada persona, cada familia pueda tener un corazón dispuesto, un espíritu sensible para recibir tu palabra. Sabemos que tenemos autoridad y poder en nuestras palabras, declaramos el aire despejado, el ambiente de cada hogar y de cada familia abierto para que tu palabra pueda producir el efecto por el cual tú la has mandado. Señor, bendecimos a todos los que se están conectando, declaramos que este es un día de victoria, amén, que es un día de respuesta para muchos, que es un día de libertad, que es un día de salud, de renuevo, de vida en abundancia para cada uno de los hermanos, que a pesar de que no nos podemos ver, pero sabemos que en el Espíritu podemos tener comunión. Declaramos, Señor, tu palabra que dice que cuando la sangre de Cristo Jesús limpia nuestros corazones de todo pecado, de toda contaminación, tenemos comunión los unos con los otros. Y en este momento seas tú unificando los espíritus de cada uno en un mismo sentir y esta palabra pueda ser de gran bendición para todos aquellos
que la escuchan y que no solamente la escuchen, sino que también la podamos hacer realidad y carne en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a compartir en el libro de Primera de Pedro, si usted tiene ahí su Biblia, o si no, escuche, capítulo 2. Es un versículo que lo hemos leído tal vez muchas veces, pero que el Señor ha traído a mi corazón esta palabra para compartir hoy. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acá el apóstol Pedro nos está desafiando, y la misma palabra nos está desafiando en esta noche. Dice desechando. La palabra desechar quiere decir tirar, sacar lo que no sirve. Conocemos los pañales desechables, o sea, lo que se usa una vez y se tira, que no puede volver a usarlo. En nuestras vidas, por muchos años, por el caminar que cada uno tenemos, por el estilo de vida que hemos vivido, muchas veces cuando hemos venido a Dios, Dios comienza a alumbrar nuestros corazones y nos da esta orden: desechar toda malicia, dice primeramente. Malicia es toda la maldad que nace en el corazón del hombre, la maldad que realmente hace que nosotros podamos en este tiempo mirar todas las cosas con doble sentido, con esa malicia, digamos, donde siempre pensamos que el otro nos está queriendo decir algo indirectamente. Eso es ser malicioso, pensar que alguien no me dice lo que me está diciendo con las palabras, sino que le ponemos la mala intención por detrás. Eso se llama malicia. Dice hipocresía. Sabemos que la hipocresía es la careta que nosotros le decimos. Es la persona que no es honesta, la persona que tiene doble cara, que es una cosa en la casa y otra cosa afuera. Envidias. Las envidias separan, dividen las familias, los hogares, los ministerios, dividen a la gente, porque el envidioso dice, no le falta que envidiar, todo lo que otro tiene lo quiere. Y todas las detracciones. Ser detractores de la ley son aquellos que infringen leyes, son aquellos que están continuamente violando las leyes. O sea, si hay una ley establecida por Dios y nosotros no la hacemos, estamos cometiendo infracciones. Y esos son las personas detractoras, las que no cumplen con todo lo que sabemos, con todo lo que escuchamos, pero que no lo hacemos. Dice, desechando todas esas cosas, nos volvamos como niños. O sea, ¿qué nos impide ser niños en el reino de Dios? Es la malicia, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Ahora, nosotros tenemos mal interpretado el término niños. Desear como niños recién nacidos. ¿Qué pensamos? Una criatura que es inocente, que es espontánea, pero acá cuando la Biblia hace mención de desear como niños el niño no tiene maldad, el niño tiene un corazón abierto, sensible a Dios, el niño es de una sola cara, el niño es una persona que no te va a mentir, que va a demostrar lo que siente, que va a decir lo que realmente piensa. Bueno, dice, desead como niños recién nacidos. Cuando un bebé nace, sabemos que cada 3 horas tiene que tomar leche, si no, va a llorar y se va a morir de hambre. Dice, desead la leche espiritual no adulterada. Y acá quiero hacer énfasis en esto. Hoy estamos en un tiempo, en una temporada determinada por Dios. Hay mucha gente que culpa al diablo por el coronavirus, que culpa a las tinieblas por la pandemia, pero tenemos que saber que todo es permitido por Dios. Estamos corriendo desesperados de un lado al otro, ansiosos, cada uno ocupado en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en nuestras actividades.
y Dios nos dejaba correr como aquel que nos da una soguita diciendo sigan, hasta que en un momento era tanto la indiferencia del hombre hacia Dios, la desconexión del hombre hacia Dios, y cuando me refiero a hombre es a todos los géneros, o sea, mujer, varón, niños, jóvenes, adolescentes, mujeres. Dice, era tanta la desconexión de Dios que estaba ocupado cada uno en las cosas materiales, en lo que podía conseguir por sus capacidades, en lo que se podía en cada día determinar, y lo hacía, hasta que Dios dijo, voy a parar el mundo. Y lo que pasó, mandó y permitió que este virus pueda paralizar a todo el sistema del mundo, pueda paralizar las economías, pueda paralizarte de tal manera que te obligue a quedarte en la casa. Y ¿sabes qué? Dios ha visto la disgregación de la familia a través de la ansiedad, del ocuparnos de la vida, de los trabajos, porque si yo les pregunto a todos los que están escuchando, esta cuarentena ha servido para que la familia se vuelva a unir, para que la familia se vuelva a hablar, para que la familia pueda saber y chocarse en la casa, en las cocinas, en los comedores, porque ya no se veían, y inevitablemente cuando se decretó la cuarentena teníamos que permanecer en los hogares como hasta el día de hoy, aunque hoy hay ciertas flexibilizaciones, pero todavía debemos permanecer en casa. Entonces, ese permanecer en casa es un llamado de Dios diciendo, para un poco, primero conectate conmigo, aquí estoy, y segundo, tenés un hogar, tenés una familia que no solamente se la alimenta con lo material, sino también que necesita cariño, que necesita abrazo, que necesita palabras, que necesita enseñanza, que necesita consejos, y que por andar de un lado al otro descuidamos los maridos a las mujeres a los maridos y a los hijos, y así sucesivamente. Entonces Dios vio desde el cielo que era conveniente que esta cuarentena nos hiciera el gran favor de la vida, aunque usted reniegue, aunque usted diga, mujer o varón, no veo la hora que todo esto pase. ¿Sabes qué? Va a pasar cuando yo y vos nos volvamos de todo corazón a Dios, cuando entendamos que lo primero de todo es Dios, y a Él se le debe adorar, a Él se le debe honrar. Y dice, cuando comienzan los 10 mandamientos, dice, el Señor nuestro Dios uno es, y a Él le amarás con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son 2 mandamientos que esta cuarentena nos tiene que hacernos entender, aprender, y se debe hacer carne en nuestras vidas. Porque si vos estás esperando que la cuarentena pase para volver a tu estilo de vida anterior, te tengo una noticia, nunca más la humanidad va a ser igual. Este 2020 fue un año de quiebre, de una temporada, de una etapa, de un siglo diferente, y vamos a pasar a un tiempo totalmente nuevo, que si no estamos como los niños recién nacidos, anhelando esa leche espiritual no adulterada, el evangelio no light, no el evangelio de ir a una iglesia, porque a eso nos hemos acostumbrado, a estar diferentes días de la semana en la iglesia y recién nos conectábamos con Dios. Salíamos de la iglesia y nos desconectamos con nuestras actividades y nos olvidamos de buscar a Dios. Pero este tiempo te tiene que servir para que vivas conectados con la fuente de vida. La leche espiritual no adulterada es el evangelio puro, el evangelio que ya no te tiene que dar comezón de oír, como dice la palabra. Hay gente que no le gusta que se le diga la verdad. Hay gente que no le gusta ser confrontada con la realidad. Hay gente que espera que el evangelio le sea solamente todo buenas noticias, todo bendición, todo sanidad, todo libertad, todo, y le cumplamos y le pedimos a Dios que Él nos cumpla todos los deseos que tenemos en el corazón, pero de nuestra parte no hay una entrega, no hay una disposición, no hay una intención y una obediencia a Dios de decir, Señor, yo reconozco, estoy pecando, estoy haciendo las cosas mal,
Por eso esta es la consecuencia de mis actos, de mis acciones, de mis pensamientos. Hoy podemos volvernos como esos niños nuevamente, que desean lo puro, que desean la palabra que te alimenta, porque dice algo muy importante, para que por ella crezcáis para salvación, porque hay mucha gente que no crece, que no se reproduce en el Evangelio, que no da fruto, que pasan años y siguen los mismos problemas, siguen las mismas situaciones, porque no estás deseando la leche no adulterada. Lamentablemente y con mucho dolor en el corazón tenemos que decir que muchas veces hemos escuchado el evangelio ese barato, el evangelio que no hay demanda, el evangelio que no te da precio de nada, el evangelio que es totalmente gratis, venga, retire y vaya a su casa y siga haciendo de su vida lo que quiera. Ese evangelio no sirve, ese no es el evangelio de Jesús, no es el evangelio del Padre. El evangelio ha venido, dice la palabra, es poder de Dios para todo aquel que cree. Y cuando habla de poder, habla de cambios, de transformaciones. No podés permitir que el evangelio se convierta en una religión, se convierta en un credo barato, sino que debemos comenzar a ponerle, como dice la palabra de Dios, sentido a lo que leemos, a lo que buscamos, a conectarnos nuevamente con la fuente de vida. Sabemos que en Dios está nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Cuánta gente a través de esta pandemia se ha dado cuenta cuán lejos estaba de Dios y ha intentado a una manera u otra devolverse a Dios? Y los que son cristianos, entre comillas, que alguna vez han asistido a una iglesia, que alguna vez han escuchado un mensaje, esta es la oportunidad para que reflexionemos en nuestra manera de vivir y de andar. No todo es color de rosas en el evangelio. Dios está demandando santidad, consagración, que te conectes a Él. Dios te está llamando la atención a través de esta pandemia, diciéndote, para un poco, porque si vos no parás, yo voy a hacer que pares. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando somos insensatos, cuando somos necios y no prestamos atención a los llamados del Padre, Dios manda juicios más fuertes para que la humanidad se corrija, para que la humanidad se enderece, para que el hombre cambie de actitud. Si somos sabios e inteligentes, vamos a tomar esta pandemia con sabiduría. Dice la Biblia que traigamos a nuestro corazón sabiduría aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si vos pensás que ahora los tiempos van a ser todos primaverales, todas las cosas van a ser, van a ir del lado de la corriente donde vos vas, tengo una noticia que decirte, los tiempos no van a ser mejores, al contrario, los tiempos van a ser peores. Las presiones van a ser más grandes, la angustia se va a multiplicar sobre la tierra, el dolor va a ser insoportable, pero aquel que está conectado a la fuente, aquel que es como ese niño que llora, que se desespera por esa leche espiritual, ese es el que va a crecer en medio de la crisis, el que se va a multiplicar en medio de esta pandemia y de todas las situaciones que vivamos, el que le va a encontrar que la gracia, la misericordia del Padre le va a estar a su favor, que a pesar que a su lado caigan 1000 y 10.000 a su diestra, a él no le va a tocar. Pero para eso hay una condición, conectarte con el Creador, volvete de todo corazón en amistad con Dios y hallarás descanso, dice la Biblia, para tu alma. En esta tarde, en esta noche, donde estés, reflexiona, volvete a Dios de todo corazón, deja de ser un religioso. Yo te digo que religión te va a llevar al infierno. Así, conociendo un evangelio religioso, lo único que estás haciendo es perder el tiempo. El evangelio que yo vivo es de una vida constante, es de un fluir del Espíritu constante, es de recibir palabras de Dios que te guían, es de recibir consejos de Dios que te indican el camino y mientras uno le obedece, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y dice la palabra de Dios, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, pero no para aquel que está desconectado, no para aquel que anda tomando cualquier leche. La leche aguada no sirve, la leche mezclada no sirve.
lo puro. Dios está buscando en medio de esta humanidad hombres y mujeres que se atrevan a ser puros, que se atrevan a vivir en santidad, hombres y mujeres que digan, Señor, cuenta conmigo, yo quiero esa leche no adulterada, quiero ponerte primero en mi vida. Me he dado cuenta que todo este tiempo corría para mí mismo, vivía mi propia vida, hacía mi voluntad, pero desde hoy en adelante voy a cambiar de actitud, voy a comenzar a buscarte, voy a comenzar a conectarme contigo. Esa gente, esa generación es la que va a crecer para salvación, como dice acá, y dice algo muy importante el apóstol Pedro. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si alguien ha probado la benignidad, la bondad, la misericordia de Dios, siempre va a querer la leche pura. Pero aquel que piensa que no ha tenido una experiencia, que no ha tenido un encuentro personal con Dios, puede seguir la vida como si nada y no hay una conciencia, no hay nada que le demande santidad ni limpieza y sigue viviendo una vida de engaño, una vida de apariencias que solamente hace que el cristiano no crezca, que el cristiano no produzca fruto. Dejemos de ser, yo le comentaba a mi esposa en el comedor, el Señor me decía, hay mucha gente que es parte de una generación castrada, de una generación que no va a producir fruto por más que yo lo quiera, porque alguien que es castrado no puede producir. Entonces, ¿sabes qué es lo que castra? La religiosidad. ¿Qué es lo que castra? La apariencia religiosa. El vivir delante de los pastores, para que el pastor no se entere, para que el líder no se entere, poniéndote una imagen que no eres. Pero si vas delante de Dios y abrís tu corazón tal como sos, aunque tengas millones de ataduras de pecados y aunque tengas demonios dentro de tu vida, si le abrís tu corazón a Dios, Él va a ser tan real, tan fuerte en tu vida que te va a liberar y te va a sacar de esa posición de esterilidad para hacerte una vida productiva, una vida que crezcas. Es lamentable y triste que en medio del pueblo de Dios haya una generación que está pasando sin dar fruto, una generación que se sacia a sí mismo y que no le importa del que tiene a la vuelta, que no le importa del entorno, que no le importa ni la casa de Dios, ni la palabra de Dios, ni el evangelio, que vive su propia vida, que vive para sí. Eso es una generación castrada. Si nosotros hablamos en lo natural, un hombre, una mujer que le cortaron las trompas y al hombre le hicieron una vasectomía para que no tenga hijos, eso no quiere decir que no tengan placer sexual. Tienen el placer sexual, pero no producen vida. Bueno, así es en lo espiritual. Gente que está acostumbrada a llenar las iglesias para tener un ratito de placer con Dios, que el Señor venga, lo llene, que el Señor lo sane, que el Señor lo libere y que sienta la presencia y se va a su casa y no produce ningún fruto. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ser de esa generación, por eso voy a pagar el precio que tenga que pagar. Yo voy a ser alguien que crezca para salvación, que deje una simiente de vida. Tu espíritu es un vientre. Deja que la vida que la tiene el Padre pueda inseminar en tu corazón y pueda ser productivo en todo lo que hagas. No dejes que pase el tiempo y pueda ser uno de esa generación que murió en el desierto por estar castrada, generación religiosa que solamente vivía una religión y nunca tuvo una experiencia genuina, verdadera con el Padre. Si vos crees que cuando volvamos a la iglesia y Dios nos dé la bendita oportunidad de poder congregarnos, que en ese momento tu vida pueda cambiar de actitud, porque si no, va a estar un tiempo en la iglesia, vas a estar congregándote y lo más posible es que después te enfríes y te apartes, porque alguien que no tiene un encuentro personal con Dios de todos los días no puede vivir. Es como que yo te quite el oxígeno, no vas a poder respirar. Bueno, así hay mucha gente que ya está manoteando y que no ve la hora y dice, pastor, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia?
No, es que no es necesario que se abran los templos para que tengas vida en abundancia. No es necesario que se abran los templos para que sientas el perdón de Dios. Si hay algo que tenemos que saber, que el Evangelio es individual, personal, y Dios está en todas partes. Y Él se manifiesta en el corazón que le busca. ¿Qué vas a hacer cuando se cierren totalmente las iglesias y no nos podamos congregar más? Muchos se van a perder, muchos se van a ir al mundo. Y ahí se va a probar quién realmente es tu Señor y a quién le has entregado tu tiempo y tu vida. Pastor. La verdad que yo creo que quedaron muchos pensamientos ahí dando vueltas y lo que en este tiempo estamos viviendo, ya lo hemos dicho una y mil veces, es algo y es una experiencia que nunca antes se la ha vivido. Yo creo que en este tiempo Dios ha permitido todo esto y lo creo desde lo personal, porque mucha gente en este tiempo está siendo probada en la fe. Mucha gente de todo el tiempo que hemos congregado, todo el tiempo que has conocido al Señor, todo el tiempo que has caminado en los caminos de Dios, yo creo que hoy es donde se están viendo muchos resultados. Hoy podemos saber que mucha gente está más firme que nunca en los caminos, mucha gente, la relación con Dios no se ha cortado por el hecho de que se hayan cerrado los templos de material, podremos decirlo así, las construcciones, porque en realidad la iglesia nunca se va a cerrar, la iglesia en sí, la iglesia del Señor Jesús nunca se va a cerrar, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo creo que por más que haya leyes humanas, por más que haya leyes terrenales, nunca se va a cerrar la iglesia. Yo el otro día escuchaba a una predicadora y contaba la historia de San Francisco de Asís, cómo en el siglo XII el evangelio se había extinguido por completo, pero quedó uno solo, y que tomó una decisión drástica, una decisión para su vida que dijo, voy a dejar todo, porque entendió el pasaje ese del evangelio donde el hombre, el joven rico, Jesús le dijo que tenía que vender todo y dejarlo y darlo a los pobres. Entonces, este varón dice que se horrorizó porque vio que el joven rico no quiso dejar todo lo material para seguir al Señor, ¿verdad? Entonces, dice que él era un hombre de influencia, un hombre que tenía mucho dinero, muchas posesiones, y él tomó la elección, y él dejó todo para servir a Dios, y él dijo, yo voy a seguir y voy a servir a Dios y voy a seguir el camino del Evangelio, como dice el Evangelio, al pie de la letra. Y él lo hizo así. Por eso hoy, y no sé por qué estoy entrando en este tema, porque no es lo que yo voy a hablar, pero hoy usted conoce la misión. De hecho, el Papa Francisco pertenece a una misión franciscana, creo que es, ¿verdad? Donde hacen votos de pobreza. Que en realidad no es por ahí donde viene la cosa, simplemente que Dios le había pedido a San Francisco, en su momento a Francisco de Asís, a Francesco, que no se llamaba así, pero a Francesco de Asís le pidió que dejara todo y que se dedicara a buscar a Dios y a servir a Dios. Y él lo hizo. Pero en este tiempo yo creo que mucha gente, mucho pueblo de Dios está siendo probado en su fe, en sus convicciones, en quién han creído, en quién hemos creído, porque yo creo que por ahí pasa la cuestión. Muchas veces creemos en un Dios que nos cuenta la historia de Dios, como que hoy podemos ver una película de Jesús, una novela, como algunos le llaman, una serie, llámele como quiera, pero mucha gente cree en eso. Pero no cree en el Jesús que te da la vida, en ese Jesús que te resucitó, que te perdonó de los pecados. No cree en ese Jesús que puede hacer milagros, no cree en ese Jesús que puede cambiar tu vida radicalmente, sacarte de la depresión, sacarte de la miseria que vives, porque, a ver, convengamos que la miseria que mucha gente tiene no es la miseria material, es la miseria mental y la miseria espiritual.
Y esa es peor que lo material, porque mucha gente puede pasar muchas necesidades en lo material, pero ¿sabes qué? Tienen una relación, tienen una convicción, tienen una fe, y ¿sabes qué? Dejan de ser miserables. Entonces yo creo que Dios en este tiempo nos está llamando a creerle a Él, a confiar en Él, a caminar como Él quiere que caminemos, no como a nosotros se nos da la gana caminar y después decir somos cristianos. Yo creo que se tiene que acabar el tiempo en que la iglesia es una iglesia de puros carteles, una iglesia que se llena la palabra, se llena la boca de palabras, pero que después vive la vida como se le da la gana. Yo creo que es tiempo de que como iglesia debemos caminar y hacer la voluntad del Padre. Sabes que lamentablemente hoy, en este tiempo, mucha gente se levanta en contra de las autoridades. Mucha gente se jacta y dice, yo la verdad que no me sujeto a nadie, yo hago lo que quiero, vivo como quiero. Y total, a mí, ¿quién me va a decir algo? ¿Que el pastor me va a venir a decir algo a mí? ¿Que la pastora, la profeta, el apóstol, y póngale los títulos que quiera, me van a venir a mandar a mí? No, yo vivo y hago como quiero. Y ¿sabes qué? Una sola cosa te puedo decir. Si no te sujetas a las autoridades que Dios puso en la tierra, mucho menos te vas a sujetar a Dios. Esto es real. Esto es la verdad. No debemos engañarnos, debemos sacarnos la venda de nuestros ojos. Debemos entender que Dios estableció autoridades en la tierra y como tales debemos obedecerlas. Si Dios dejó establecido autoridades en lo natural, en lo laboral, dejó leyes establecidas para que las cumpliésemos, ¿por qué tampoco en la iglesia no podemos aplicar el mismo sistema? Y lamentablemente Dios no dejó establecido su evangelio de esta forma. Solamente yo voy a compartir esta palabra porque si hay algo que me da aliento a mí en este tiempo para seguir creyendo a Dios, es la palabra. Es la palabra que Dios dejó escrita, que Jesús dejó escrita en los evangelios. Y acá voy a leer en el capítulo 17 del libro de San Juan. Y es la oración que Jesús hizo por sus discípulos. Y yo creo que esta oración hasta el día de hoy nos sostiene, ¿verdad? Nos sostiene porque es lo que Jesús le pidió al Padre, por lo que Él dejó en la tierra. Y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, por todo el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús ya estaba a punto de ser entregado para que lo crucifiquen. Y ahí Jesús comenzó a hablarle directamente a los discípulos, a enseñarle directamente, porque los discípulos parece que eran medio lentos como nosotros. Parece que los discípulos no entendían bien el mensaje y Jesús le tenía que enseñar por parábolas, poner ejemplos, figuritas, enseñarle un montón de formas porque no entendían el propósito y el camino que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Y el propósito que Dios el Padre tenía con Jesús para la salvación de la humanidad. Pero bueno, acá en esta instancia Jesús ya les estaba diciendo, ya está, ahora sí les abro todas las cartas sobre la mesa, como decimos nosotros, y ahora les voy a decir de una lo que va a pasar, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. O sea, le decía al Padre, estaba orando, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo. Mire qué curioso, a mí me llamó mucho la atención, porque Jesús estaba junto a sus discípulos, pero Jesús ya no estaba en el mundo. Jesús ya estaba en el cielo, Él ya estaba ido, y ya no... Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de los discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Otra vez vuelve a decir Jesús, cuando estaba con ellos en este mundo. Y aún los tenía a la par, pero Jesús ya estaba ido.
yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. O sea, Jesús se ocupó de todo lo que, de los 12. Ninguno se perdió, dice, sino el único que estaba, el hijo de perdición. Ese único que también fue creado justamente para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Verdad? Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira, yo con este versículo te quiero decir y te quiero cortar toda esa mentalidad, mente de plástico, digo yo, por no decir otra cosa. Porque hay gente que parece que tiene plástico y no tienen un cachito de sensibilidad. Y muchas veces piensan que esto se termina el día que me pongan en un cajón y ya está, y pasó todo. No, dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Debemos entender como cristianos, como hijos de Dios, que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este sistema. Debemos vivir, alguien va a decir por ahí o va a pensar que somos extraterrestres. Yo no sé qué es lo que somos, pero sí una cosa sé, que somos hijos de Dios. Debemos entender de una vez por todas, y Dios tiene que traer luz a tu corazón. Todo lo que hoy está en el mundo y todo lo que hoy nos toca transitar en este mundo, si bien muchas veces es carga, es aflicción, son un montón de cosas que pasamos, pero debemos entender que somos ciudadanos del cielo. No somos de este mundo, dice. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, Dios, Jesús, estaba diciendo al Padre que nos santifique en la verdad de la palabra. Ahora, ¿por qué mucha gente no entiende? ¿Por qué mucha gente no entra? ¿Por qué mucha gente la fe no madura, la fe no se como que la fe está estancada? Porque no se alimentan de la palabra. Porque la palabra la tienen en poco. Total, yo vivo como quiero. Y si por ahí escucho de rebote alguna canción que hable algún versículo de la Biblia, está bien la palabra de Dios y la canción. Pero yo no la leo, no la busco, no la entiendo, no me interesa. Y esa es la iglesia que tenemos hoy. Ese es el pueblo de Dios que hoy se dice pueblo de Dios, pero que no conoce a Dios. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra o por la palabra de ellos. O los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Perdón, me expresé mal. Más, vuelvo a leerlo, más no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, mucha gente tiene que creer en el Señor Jesús por tu testimonio, por tu palabra, por tu forma de vida. Tenés que ser buen testimonio. Tenés que ser un hijo de Dios, que la luz resplandezca. Que seamos luz en medio de las tinieblas, dice otro versículo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que me han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Uy, a esto yo creo que la verdad que el único que podría tener fe por eso es Jesús. Porque dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora, qué difícil que es unir a todo el pueblo de Dios. Qué cosa más difícil. Pero ¿saben qué? Hay algo que produce la unión del pueblo, la unión de la iglesia. ¿Y sabes cuál es? Es el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la única que puede lograr que el pueblo de Dios se una y sea uno con el Hijo y uno con el Padre.
porque no hay otra manera, porque todos pensamos diferente y cada uno quiere tener su reino chiquitito, cada uno quiere tener yo me acuerdo había un pastor que no le llamaba denominación, le llamaba abominación, porque todos creemos que nuestra denominación es la mejor. Eso no existe. Esos son papeles, eso es algo legal que nos sirve para la tierra, para las leyes terrenales. Las denominaciones o abominaciones, como quieras llamarle. Dios nos está llamando en este tiempo a que la iglesia se una en un solo espíritu, que tengamos comunión unos con otros, que podamos darnos la cara, que podamos hablarnos naturalmente, que podamos compartir experiencias. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, el único que puede lograr eso es el Espíritu Santo y lo va a lograr convenciendo a los corazones de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando pase esto, mucha gente va a creer. Cuando la gente vea que somos uno, que el pueblo de Dios es uno, que es unido, que es una sola cosa, una sola pieza, ahí la gente va a creer y va a decir, estos realmente son hijos de Dios, porque todos miran el mismo objetivo y van detrás del mismo objetivo. Hermanos, yo creo que este es un tiempo donde debemos dejar de lado los egoísmos, debemos dejar de lado los orgullos, los que dirán. ¿Sabes que mucha gente en este tiempo ni siquiera tiene la capacidad de mirar al otro a la cara porque lo ha criticado, porque lo ha maldecido, porque hay pastores que maldicen a la gente, porque hay pastores que, porque se te va la gente de la iglesia, se van maldecidos. Y eso es un gran problema en el pueblo, porque Dios no nos mandó a maldecir, Dios nos mandó a bendecir. Y si somos hijos de Dios, si somos pueblo de Dios, yo no puedo maldecir a otro hermano. Yo no puedo maldecir a otra persona. Cuando inclusive Dios mismo nos dijo que a nuestros enemigos tenemos que bendecirlos. Tenemos que orar por los que nos maldicen, dice la palabra. Hermanos, amigos, señores, señora, todos los que nos están viendo, yo no sé cuántos son y quiénes serán y quiénes algún día verán esta grabación, pero la iglesia está infectada de odio. La iglesia está infectada de rencores. La iglesia está infectada de maldiciones de pastores, de grandes ministros que se dicen llamar apóstoles y que maldicen a la gente porque no hacen lo que ellos quieren. Lamentablemente, estamos viviendo estos tiempos difíciles y yo creo que, y vuelvo a decir lo mismo, el único que puede lograr la unidad de la iglesia se llama Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no reina en su pueblo, cualquier otro espíritu se mete. Si el Espíritu Santo no es el centro de tu vida, cualquier otro espíritu se mete y te domina y te maneja y te hace pensar cualquier cosa. Es muy fuerte lo que yo estoy diciendo, pero es la verdad. Es la verdad. No podemos callar. No podemos ser obsecuentes con un montón de cuestiones que nada tienen que ver con la vida del Espíritu Santo, que nada tienen que ver con la vida de la iglesia de Jesucristo. Gente que se cansa de hacer el mal en el nombre de Jesús. Gente que se cansa de maldecir a otras personas porque no han hecho los caprichos. Gente que critica al que está trabajando a la par de los ministros. Y esto lo puedo decir con toda tranquilidad, porque lamentablemente nos toca vivir de cerca que mucha gente, y eso lo aprendimos porque es una idiosincrasia maldita,
Es una idiosincrasia maldita, y lo quiero decir con todas las letras. Gente que porque sirven o porque ayudan o porque trabajan a la par de las autoridades de la iglesia los llaman chupamedias. Son obsecuentes. Así tratan a la gente. Y después la gente no quiere servir porque se sienten insultadas, se sienten maldecidas. Y yo te quiero enseñar algo. Cada vez que digas esto a alguien que quiere servir a Dios, lo estás maldiciendo. Estás castrando una vida. Estás castrando un propósito. Hay gente que quiere servir a Dios con todo el corazón. Gente que viene y conoce el Evangelio y se enamora del Señor Jesús y quiere servirlo. Y se pone a la par del pastor, a la par de la pastora, a la par del diácono, a la par de quien sea. Pero no falta quien tiene la lengua filosa, como dice la palabra, bien afilada y bien calentita del mismo infierno, y comienza a maldecir diciendo: son chupamedias, son obsecuentes, son estos. Eso, por lo menos, yo desde mi lugar y en la congregación que me toca pastorear, no lo quiero escuchar más. De nadie lo quiero escuchar más, ni de los pastores que dependen de nosotros, ni de los hermanos que trabajan con nosotros, porque eso es una maldición. Y así el pueblo empieza a ser atado en maldiciones, y nunca salen de sus problemas, porque siempre están dando vuelta a lo mismo. Debemos entender que en nuestra lengua, en nuestra palabra, hay poder. Dios te dio poder en la palabra. Jesús, en esta oración que hizo, ¿ustedes creen que no sabía que los apóstoles fallaban? Sí, fallaban. Pedro mismo lo negó. Si lee más adelante, Pedro lo negó 3 veces. Aún Jesús mismo, cuando Pedro fue y dijo: Señor, nunca te voy a dejar porque no tienes que pasar por esa instancia y qué sé yo. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque el mismo diablo se había metido aún en Pedro en una falsa defensa para que no se cumplan los propósitos y los planes de Dios en Jesús. Yo creo que en este tiempo, iglesia, debemos ser una iglesia madura. Una iglesia que digamos las cosas como son. Que si no me gusta algo, está bien, no me gusta, no tiene por qué gustarte todo. Pero tenemos que tener la capacidad de decir: mira pastor, mira pastora, mira hermano, mira hermana, me parece. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente en este tiempo vemos un pueblo donde nadie puede decir nada a nadie, porque se ofenden y se maldicen. Y así el pueblo de Dios nunca va a crecer. Así el pueblo de Dios nunca va a ser un pueblo maduro. Yo creo que en este tiempo es tiempo de oportunidad para que muchos nos pongamos a cuenta delante de Dios y hagamos un mea culpa y digamos: Señor, yo he fallado en esta. Yo no te estoy sirviendo como tengo que servirte. Estoy fallando. Señor, yo te he dicho: yo y mi casa te vamos a servir, y no te servimos ni yo ni mi casa, porque nos ocupamos de cualquier cosa, menos de servirte. Hay muchas cosas para hacer en el servicio, no es solamente ir a la iglesia. No es solamente en el caso de los músicos tocar la música, no es solamente en el caso de los ujieres colaborar ahí en el servicio, no es solamente limpiar el salón, no, hay muchas maneras de servir a Dios. Hay muchas maneras de servir a Dios, pero ¿sabes qué? Es necesario estar dispuestos. Yo hoy le decía a una persona, estábamos hablando, y le decía: ¿sabes cuál es el tema? Que por ahí uno tiene muchas actividades, y es verdad, porque tenemos actividades desde la iglesia y actividades personales. Pero el ir a ese lugar donde Dios nos proveyó, donde Dios nos prosperó, a ese lugar donde podemos ayudar a muchas familias
que es el comedor del ministerio de Hebrón. Ir a ese lugar. Hoy mi señora se puso a pintar piedras en el jardín, a adornarlo, a ponerlo lindo el lugar. Yo estaba haciendo otras cosas. Ayer fuimos y ¿sabes qué? Lo hacíamos con tanto gozo y lo hacemos con tanto gozo, porque ese es nuestro cable a tierra. Hoy estamos sirviendo a Dios ahí, en ese lugar también, y Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. No podemos ir, bueno, porque sí, ¿qué tengo que hacer? Que ir de mala voluntad, hacer la tarea, servirle a Dios, total, ¿qué se piensa? Que yo tengo el tiempo. No, Dios se merece lo mejor. Tenés que darle lo mejor. Porque Dios, yo te voy a decir algo, y quiero que siempre lo compares. El punto de comparación que uno tiene es el siguiente. El Padre entregó a su único Hijo, a Jesucristo, en la cruz para que muera por tus pecados. Ahora, ¿qué le estás dando vos a Dios desde tu vida? ¿Qué le estás devolviendo a Dios por la salvación tan grande que Él hizo para tu vida, dando a su Hijo? Te la dejo la pregunta. Respóndetela vos sola o solo. ¿Qué estás haciendo para Dios? Por amor, porque ni siquiera el servicio que hagas va a comprar la salvación en Dios. Ni siquiera lo que hagas va a comprar la salvación, porque la salvación es por fe, es por haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Te dejo este punto de comparación. Dios entregó a su Hijo para que te salve. Ahora, ¿qué estás haciendo vos? Demostrando el amor en el servicio a Dios. ¿Estás haciendo las cosas así nomás, como se te ocurra, como venga, mal gestado? ¿Cómo le estás sirviendo? ¿Qué le estás dando a Dios a cambio de? Aunque Dios no necesita hacer cambio con nadie, pero el amor se lo demuestra en obras. Y si yo amo a Dios, tengo que amar el servicio y el servir a Dios. Esta es la iglesia que se tiene que levantar en este tiempo. Esta es la iglesia que tiene que resplandecer. Esta es la iglesia que tiene que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sabes por qué mucha gente va a creer? No porque le hables. Mucha gente va a creer por lo que hagas. Mucha gente va a creer en Jesús por tu testimonio. No porque vayas a la iglesia y congregues, vayas a un determinado lugar físico y congregues y salgas bien, como decía mi esposa. Mucha gente se mal acostumbró. Va a la iglesia, está 1, 2 horas, 3 horas, se autosatisfacen espiritualmente y luego salen y viven como quieren. Y viven como no les interesa servir a Dios, no les interesa nada, simplemente la autosatisfacción. Y yo creo que Dios en este tiempo nos hace un llamadito de atención. Pero ¿sabe qué es lo que más trae paz a mi corazón? Que Jesús hizo una oración al Padre y la dejó escrita. Y que Dios nos dé la gracia y nos dé la capacidad de poder servirle con todo el amor y lo más excelente que podamos a Él, porque Él se lo merece. Amén. Amén. Yo creo que tanto una como la otra palabra han sido bastante claras y nos han confrontado en este día. Y bueno, lo que nos queda es reflexionar, y dice la Escritura que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estamos en un momento de oportunidad para arrepentirnos de corazón, y el arrepentimiento es cambiar de actitud, es volver a comenzar, es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Así que yo creo que estas palabras puedan llegar a los
lo profundo de tu corazón y puedan producir cambios, porque ese es el propósito de la palabra. No sirve de nada que hoy digas qué hermosa palabra y mañana te levantes volviendo a hacer lo mismo. Proponete en tu corazón al cambio, toma la decisión que Dios está del lado de aquel que se decide, de aquel que realmente dice voy a comenzar de nuevo y me voy a conectar nuevamente con Dios. Así que muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y bueno, rogando al Señor que este tiempo sea un tiempo nuevo y de bendición para tu vida. Te bendecimos desde acá, bendecimos tu casa, bendecimos todo lo que haces y te bendecimos que esta noche sea una noche de verdaderos arrepentimientos. Que hoy el Padre se goce por tener muchos hijos que vuelvan a la conexión, que vuelvan al contacto con Dios. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. El próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar por este medio y muchas gracias por atendernos y que el Señor te bendiga y sea una semana de éxito. Amén. Dios les bendiga. La verdad que ha sido un privilegio compartir otra vez este tiempo, esta palabra que yo creo que nos llama a la reflexión. Esta palabra nos tiene que encender, porque ese es el propósito de Dios. Esta palabra es para que nos encienda. Todo lo que en este tiempo ha estado apagando tu vida, ha estado apagando tu fe, todo lo que en este tiempo te ha hecho andar como en una calecita, dando vueltas en lo mismo, sin saber hacia dónde ir. Yo creo que Dios en este tiempo nos está instando a servirle a Él. Yo no sé a lo que Dios te ha llamado, pero si Dios te ha llamado y tenés un llamado al servicio de Dios, empezá a servirle, porque es la mejor forma, la mejor manera de ser agradecidos a Él. Amén. Dios los bendiga, los amamos mucho y estaremos seguramente dentro de unos días.